Pop-Up. Bueno, la primera conversación que tienen Travolta y Sí, hablando de las hamburguesas, dejaban como mucha esperanza, como esperanza en la humanidad. A mí, por ejemplo, ese tipo de películas, cuando llegas ya al final de la cita, te hace sentir bien, no te hace sentir, le cuesta trabajo vernos y tomarnos en serio. Sí, sobre todo al mes, creo que el mes sí le va muy bien, o sea, la película como, ¿Sabes qué? como el color sí es, esa creo que no. La verdad es que desde que empezó la película fue un shock, fue un madrazo, fue así de, güey, ¿qué está pasando aquí, no? La narrativa. Y con tu celular enfrente y tú estabas haciendo la pinche Vargas, ya lo que hiciste, qué desmadre. Ya subió dejó el carro. Amigos del Pop-Up, ¿cómo andan? En un capítulo más de esto que se llama Pop-Up, el podcast, también llamado como Viejos Lesbianos, Viejos Payasos. Hoy vamos a platicar del cine de los 90. Me acompaña el señor Andrés Mora Rodríguez Jordan. Señor Mora, ¿cómo está usted? En esta ocasión, este podcast también es el de los viejos bien peinados. Vamos a hablar de cine, no sé ni por qué tenemos pelucas, pero aquí andamos con ustedes. La verdad es que ya esto es un intento muy desesperado porque esto llama la atención, ¿no? Ya lo que sea. Está también mi compadre Luis Iván Montesino Verán, Parece que vamos antisistema. Parece que vamos a hablar más bien como de la historia de los payasos, ¿no? Bueno que encontré. Ya 100 varos cada peluca que nos parece. 100 varos. Pero para la fiesta de, no sé, los 70, ¿no? Te van a servir. Oigan, hemos platicado acá debido a nuestras edades, nacidos en los 70. La década de los 90 es una década muy importante para nosotros, ¿no? Pasamos de ser niños, adolescentes, a la adultez. A fumar. A fumar, A todo, a fumar, a todo, ya, a fumar, Entonces, decidimos estacionarnos el día de hoy en la década de los 90, pero sobre el cine. Así que hoy estamos platicando de películas noventeras. Compadre, ¿cuál es la primera que le viene a la mente? De los 90, Pulp Fiction. Pulp Fiction. ¿Se acuerdan de qué años específicamente? 94. De 1994. Para mí, 93, 94 fueron años como muy fundamentales en el cine. Muchas de las películas que yo tengo en la cabeza vienen de esa época. Y después de cuando entramos a la universidad y todo lo que hubo. Pero de verdad, la década de los 90 nos ofreció, quizás fue la última década que dejó de verdad películas inolvidables que marcaron a todo el mundo. O sea, si dices Pulp Fiction, por ejemplo, si dices Trainspotting, si dices Forrest Gump, son de los años 90. Sí, creo que en mi caso Trainspotting. Sí. Y Corre Lola Corre. Corre. También creo que fue una de las grandes de los años 90 o la que más me Entonces acuerdo. eran en los 90 de Fight Club, ¿no? No sé, Fight Club. 99. Miren, ahí les voy, no están en orden cronológico, pero vamos platicando si quieren. 1994, en efecto, no solamente Pulp Fiction, de 1994 de Quentin Tarantino, sino también de Shawshank Redemption. Tremendo. El sueño de fuga. ¿Se acuerdan quién dirige esa película? Tim Robbins, ¿no? Tim Robbins es el actor. Es el actor. Junto con Morgan Freeman, también conocido como Nelson Mandela. Frank Darabont. O sea, la verdad es un director que, pues, ¿no? Pero después hizo de Green Mile, ¿no? Esa película de ahorita lo buscamos, pero creo que no es de él. Pero bueno, a mí creo que la película que más me ha impactado verla es Pulp Fiction. Sí, a mí, sin duda, es la película que más me impactó. O sea, cómo está contada la película, o sea, no está cronológicamente, no es lineal, el lenguaje, la música, parece de pronto una película donde no pasa nada, donde las conversaciones son muy importantes y las conversaciones no están hablando de nada trascendental, digamos, ¿no? No, es el estilo de Tarantino, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empieza, bueno, la primera conversación que tienen Travolta y Sí, hablando de las hamburguesas. De las hamburguesas. Sí, De la Big Mac. De la Big Mac. Y la que ya lo había representado en otra película también de los 90, que era Perros de Reserva, que claro, comienza con él, ¿vamos a dejar propina o no vamos a dejar propina? Y además un diálogo muy interesante que hace de Madonna y Like a Virgin, ¿no? O sea,
ese estilo, que además hay otra película que a mí también me impresionó mucho en los 90 y que es de mis favoritas, que es Natural Born Killers, que la dirige Oliver Stone y escribe la historia Quentin Nos Tarantino. están viendo ¿Quién nos está por viendo? acá, mira. Nos están burlando de nosotros. Vienen a visitar acá la cabina. Otra película también que además hablaba del poder de los medios de comunicación, del poder de cómo convertir algo que es actualmente muy actual a un criminal en una estrella de televisión, ¿no? Que tenía un Robert Downey Jr. muy joven. Claro. Y películas además también, por ejemplo, que tocaban el dedo en la llaga como Filadelfia, que también es de los años 90, 92, en donde se hablaba del tema del SIDA, que se había puesto muy en boga por toda esta pandemia que había comenzado por ahí del 84, y que para ese entonces se había llevado ya la vida de Freddie Mercury, de Cary Grant, si mal no recuerdo, no, de Rock Hudson, y que además recién acababa de anunciar el Magic Johnson, que él padecía también de SIDA, y todavía se hablaba de que era una enfermedad de la gente gay, bla, 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 bla. Y esa película, por ejemplo, pone el dedo en la llaga y además nos presenta a un Tom Hanks que en los 80 hacía comedia y nos divertía mucho y de pronto lo descubrimos con un... Sí, fue el cambio de Tom Hanks de los años 90, ¿no? Sí, exacto. Porque también se vendría con Forrest Gump. Con Forrest Gump y después Náufrago, ¿no? También que estuvo por ahí de esa época. ¿Qué otra tiene ahí de los 90? Bueno, hablar rapidísimo de Sueño de Fuga del 94, Frank Darabont, en efecto, después dirigió The Green Mile, y es una película que yo no vi en el cine, como que no recuerdo haberla visto anunciada ni nada. Cartelera, En ¿no? cartelera, la verdad, Sí. creo que la vi hasta después en la tele, fue nominada como Esa terna en estuvo el, perra, en el 94. Y es una película, la verdad, bellísima, ¿no? Es una película que tiene un poco de todo, o sea, tiene pues esto crimen, tiene también acción, la verdad es una película Son muy películas que además te dejaban como mucha esperanza, como esperanza en la humanidad. A mí, por ejemplo, ese tipo de películas, cuando llegas ya al final de la cita, te hace sentir bien, no te hace sentir... claro, sí, que puede terminar bien puede todo. terminar bien una historia que la verdad es bastante fuerte. Creo que también los 90 es donde empieza a morir el cine de acción de héroes, ¿no? Donde ya están viejos Arnold Schwarzenegger y Stallone. La última de esas, creo yo, es viejos, entre comillas, Claro. tenían como nuestra edad. La última, yo creo, de ese tipo es obviamente Terminator 2 de 1991. Es un pérez, o sea, es Una joya, gran es una película joya. de acción. Es una gran película de acción donde también el juego comienza a cambiar. Es decir, James Cameron dice, a ver, güey, o sea, si recuerdan Terminator 1, o sea, Terminator 1 es casi una película de terror, güey. Ujú. O sea, todo oscuro. El androide ya cuando está medio Descarapelado. pues, daba miedo, era más bien un monstruo. Y en Terminator 2 Cameron, inteligentemente, que a mí aparte se me hace un güey muy pretencioso para hay que admirarlo, dice, a ver, Arnold Schwarzenegger ya es una estrella de Hollywood, No puede ser el malo. no va a ser el malo, güey, ahora lo vamos a hacer de bueno, tiene un niño, ¿no? O sea, tiene un adolescente como... Se va a conectar con una generación nueva. Exactamente, está el papel de la mamá, o sea, tiene todos los La mujer elementos. fuerte, aparte de una mujer fuerte, empoderada, que lucha todo el rollo, que ya desde la película número 1, esta chica Alita Hamilton, Ujú. ya lo había demostrado, y como cerecita del pastel cuando estabas en el cine y empezaba a sonar Guns N' Roses, qué Sí. joya. Creo que otro dato importante de los años 90 y el cine, y lo platicábamos en el capítulo de cine, justamente de los cines más bien, que platicábamos de que las películas se hacían en formatos de 2 horas, pues por esta situación de estar cambiando de sala, ¿no? Constantemente. Y en los 90 se empiezan a dar las grandes superproducciones que rebasaban la hora, o más bien se volvieron más constantes, ¿no? Y además empieza lo que solamente tenía Multicine Ramírez, que era, voy a tener un complejo en donde tengo 5 o 6 salas y puedo entonces ir intercalando Más las funciones. pequeñitas todas. Son más pequeñas, ya se acaban esas salas enormes de... Todavía a mí me tocó ver Terminator en el Real Cinema en el segundo piso, o sea, los cines tiran 2 pisos. Claro. Y me tocó verla en el segundo piso. Así ¿Se en la acuerdan? orilla del Bueno, salimos un poco, pero ¿se acuerdas qué cines en la Ciudad de México tenían 2 pisos? Pues estaba el Real Metropolitan. El Metropolitan. En el Metropolitan, y bueno, salimos un poco, pero en el Metropolitan pasaban películas de Cantinflas. O sea, ahí digo, y ahí yo vi varias películas de Cantinflas. El Real Cinema de 2 pisos. El Diana El Diana también. era de 2 pisos. El Estadio, que El Estadio. estaba ahí en la Roma. El Latino El Latino también. era de 2 pisos. El Futurama El Futurama, que estaba en Linda Vista.
también era de 2 Y pisos. el Plaza, que estaba ahí en la Colonia Condesa, pues esa sala de conciertos también tenía. Ese plaza todavía llegó a ser multisalas. Ya Ajá. después hizo la transición y llegó a ser multisalas. Y ahí es donde empieza, yo creo que también una gran variedad, y también las películas empiezan a estrenarse casi a la par, porque antes te tardaban Sí. 2 meses en llegar a Ah, nuestro también ese país. es otro bueno, punto la muy Guerra de las importante. Galaxias se estrenó en 1977 en Estados Unidos y aquí llegó como en el 78. ¿no? Sí, sí, sí. Era un promedio de un año, poco menos de un año para que llegara una película. Claro, y allá de pronto empezaron a decir, vamos a hacer más copias, hay más salas de cine, y empiezan a llegar grandes películas en los años 90, que además, no sé si también tenga que ver con nuestra edad y todo este asunto, pero es también en donde empieza lo que platicamos hace rato, las películas de cómics a tener un poco más de presencia. Batman genera toda una franquicia, sale en el 89 la 1, pero ya después toda esta franquicia de Batman va a vivir en los años 90. Jurassic Park. Jurassic Park. Gracias. Además, ver eso en el cine, o sea, Eso. los efectos. Eso. Yo estaba viendo Jurassic Park hace no mucho en la televisión. La del 93. Ajá, la primera. Ujú. Y era justo lo que platicaba con mi esposa. Le digo, se ven más reales y naturales estos efectos, ver a estos Claro. dinosaurios, Claro. obviamente por todo el proceso de producción y de robótica que se manejó, en comparación con esta nueva franquicia de Jurassic World, que ya se ven, pues, sobre todo más digitalizado. Todo se ve muy digital. Y Sí, también la narrativa, o sea, si se acuerdan la primera vez que nosotros vamos al dinosaurio, lo vamos a ver junto con el personaje. Ujú. Es el momento en el que llegan en el carrito en el jeep, ajá. y la chava está hablando no sé qué, y le dice, güey, voltea, y toda la sala volteábamos a ver, y de pronto dices, wow, se veían, olvídate de esto de los argonautas, que se veían como de plastilina, o los que vemos ahora totalmente digitalizados, parecía que de verdad estaban ahí. Pues hasta el paraje en el que está el dinosaurio tumbado Ajá. es increíble, es un paisaje increíble Es que un se mundo arma. impresionante. Creo que al señor Ceviche le cuesta trabajo vernos y tomarnos en serio. Sí. Sobre todo al mes, creo que el mes sí le va muy bien. O sea, la película como, ¿Sabes qué? como el color sí es, esas creo que no. Yo quiero agradecerle mucho Pero sí se ve cagado, ¿no? le veo, quiero agradecerle al señor Andrés Calamaro, que es el día de hoy con nosotros. Ay, mis gafas, por una producción. Oigan, otras películas, fíjate, iniciando la década en 1990, Goodfellas, de Martin Scorsese, para mí la mejor película. Bueno, es difícil, pero la que más me gusta. Ya antes Martin Scorsese había contado cosas sobre la magia, pero acá lo que provoca Martin Scorsese, que no es fácil, tal vez había pasado en El Padrino, pero El Padrino es mucho más dramático. Lo que pasa con Goodfellas es que pues es eso, o sea, estos mafiosos pueden ser uno más de tus amigos, Sí, claro. y son asaltantes y son asesinos, pero Martin Scorsese te los presenta de tal manera que dices, güey, pues tienen su familia, o sea, la verdad le da una naturalidad muy importante y por eso creo que la película es tan trascendente, ¿no? Son años en los que creo que además los directores logran muchísima madurez. Lo decías ahorita, por ejemplo, siempre hay dos vertientes de parte de Spielberg, y una es la parte de fantasía, que es Jurassic Park, que es impresionante, y la parte seria, que es la lista de Schindler. En esta década, Steven Spielberg tiene la lista de Schindler de 1993. Tengo que confesar, me da pena, que la vi hace muy poco. ¿Qué años eso? O sea, pero es devastadora la película. Yo no me acuerdo por qué mi papá no nos dejaba verla. No, güey. No me acuerdo, O sea, no pasa, o sea, creo que incluso la construcción en blanco y negro causaba cierto temor en mi papá o algo, porque no nos dejaba ver la lista de Schindler. una película Muy cruda, muy cruda. crudísima, Totalmente. muy cruda. Y luego, Steven Spielberg en 1998 tiene Rescatando al Soldado. Right. Otra vez Tom Hanks. Otra vez Tom Hanks. Y ahí además voy a hablar de algo que era muy importante en las salas de cine, que también me parece que pasó en los 90. Me acuerdo que cuando fui a ver, fíjense, 92, aparte del cine mexicano también fue evolucionando, pero en 92 me fui a ver Solo con tu pareja, se veía horrible, no entendía ni la mitad del diálogo. Y estabas acostumbrado a estas bocinas fuertes. Me acuerdo que cuando fui a una de estas multisalas a ver Salvando al Soldado Ryan, que el inicio, los primeros 20 minutos son así, un abrazo en la cabeza, estar sentado y escuchar, porque ya tenías el Claro. 5.1, las balas que te Izquierda, estaban derecha, cruzando, izquierda, pum, derecha. pum, pum, pum. O sea, ya estabas metido en la película y abrazándote. Así de, El diseño de audio, yo llegué tarde a esa película. Entonces, iba yo entrando y de verdad, o sea, Llegamos todo ya a la oscuro, agachable, y ¿no? yo decía, güey, sí, esto está. Y el diseño de audio era maravilloso porque no solamente se oían los balazos,
sino yo escuchaba cómo Pegaban. uno pegaban el casquillo, cómo caía ahí. Y las pisadas. Y las pisadas, ¿no? Impresionante, es impresionante. Es una película muy impactante. Yo creo que no la vi mucho tiempo y cuando la volví a ver no hace mucho, dije, güey, pues qué película. Y rápido, regresando a Pulp Fiction, cuando yo la vi en el cine, pasaron algunos años para que yo la volviera a ver. Creo que compré el DVD y no me impactó tanto, la recordaba Es que diferente. sí es de una primera vista, porque sí era como, güey, ¿qué está pasando aquí? Vaya, se ganó la Palma de Oro en Cannes con esta cinta, pierde el Oscar con Forrest Gump, o sea, evidentemente una cinta más norteamericana, que también es una joya, y de ese tipo de películas que te rompen totalmente el esquema, no dices hace rato, Trainspotting, es del 96, y tengo que entrar a la muestra internacional de cine que hacían ahí en la escuela. Usted siempre me decía, Sí, no, pues me gusta ver esas madres porque estás clavado en ese rollo. Y la verdad es que desde que empezó la película fue un shock, fue un madrazo, fue así de, güey, ¿qué está pasando aquí, no? La narrativa, los personajes sucios, descarnados, todo lo putrefacto de una sociedad puesto ahí. Y además, siempre, insisto, los soundtracks de los 90, impresionantes, ¿no? Empezando con Trainspotting de 1996, dirigida por Danny Boyle, era también su segunda película. Era su segunda película, sí. La primera fue Tumba, Ras de Tierra. Y esa yo la fui a ver ¿se acuerdan que había en Loreto? Había Cinemanía, ¿se Sí, acuerdan? claro. Eran unas Que también eran salas, salas chiquititas. eran unas salas pequeñitas donde te pasaban cine de arte, y también fue impactante. Yo creo que Danny Boyle logra, lo primero es eso, choquearte, darte la escena del baño, es tan asquerosa y luego trata de ser como tan poética al mismo tiempo, ¿no? O sea, Pero el mismo arranque de la película también te deja, o sea, no es un diálogo, más bien que sería el monólogo en el que están hablando y quejándose de todo lo que Y ya está pasando. te va a plantear exactamente lo que vas a ver es, güey, se trata de elegir, eliges la vida o eliges la destrucción, la autodestrucción, ¿no? También creo que en los años 90 también nos permitieron empezar a ver cine hecho por mujeres, que era muy interesante. De ahí en el 93 y también ganadora de premio Oscar para Mejor Actriz, Jane Campion, que después volvió a ganar hace poco con la pianista, o sea, del piano. El piano se llama la película, con esta mujer, Holly Hunter, si mal no la recuerdo, que también nos presentaba una historia de una mujer sin esta inclusión forzada, sin mucho de esto, sino con una narrativa muy bien construida, de una mujer sordomuda que sabe tocar el piano, que se casa por correspondencia con un tipo, pero después al llegar a una zona nativa ahí como aborigen al sur del continente cerca de Australia, del continente de Oceanía, la verdad es que te empieza a presentar una historia que también yo que empezaba a madurar era como de, wow, hay otras maneras de contar el cine, y te empiezas a enterar también del cine de arte, del cine de culto, y había salas en donde se especializaban en esto, ¿no? Como Cinemanía, el Bella Época, el Cine Bella Época, que hoy está en la Condesa, si no recuerdo, que hoy es un centro cultural, te pasaba ese tipo de películas y tú también te empezabas a acercar un poco a ellas, ¿no? Tanto las hollywoodenses, que no sé de acción, por ejemplo, de los 90, aparte de Terminator, cuál otra haya sido así como muy emblemática. Yo me acuerdo en los 90, ¿se acuerdan de una que se llamaba Point Break? Punto de quiebra Punto de con quiebra. Keanu Reeves. Hablando de Patrick directores y Swayze, mujeres. Swayze. Es una gran película. Dirigida por Catherine Bigelow, que después va a ganar el Oscar y que además era la pareja de Cameron. De James. Bueno, primero la que fue pareja fue Linda Hamilton. Hamilton la cambia por esta Catherine Bigelow y luego ya la vuelve a cambiar. Que ahorita que vuelves a decir Linda Hamilton, yo jamás había reparado en eso que dijiste de este poder femenino, de que Linda Hamilton, por ser Linda Hamilton en Terminator, ya estaba hecha el poder femenino en esa película. Totalmente. O sea, sí, no había que crear un personaje nuevo o cambiar a un protagonista. Que mucho de lo que buscan ahora, ¿no? Ajá. Que James Bond sea mujer, no. Que no digamos que está mal, pero ahí ya Linda Hamilton era. Y la evolución, Poder femenino. y la evolución que tiene el personaje de pasar la chica que grita la película de terror oye, del no, Terminator ya 1, no a te esconder, permites ¿no? defender. al donde yo no me puedo quedar a la saga, tengo que defenderme, tengo que defender a mi hijo, es fundamental. Cuando va a Es este muy poblado de la frontera mexicana y sacan las armas, esto yo ya lo tenía preparado para ti. Dices, o sea, ¿cuánto tiempo pasó entre Terminator 1 y Terminator 2 para que esta mujer ahora se convierta en... Ajá. El arco dramático, sí. Dicen Ahora, de películas de terror son los 90 donde llega Scream, ¿no? Que tenía un rato que no llegaba una película
de slashers, como muy del estilo de los 80s, y llega Scream, que tiene, la verdad, como 4 o 5, 6. Son un son un montón que funciona. Bueno, todas la verdad malísimas. Todas son malas. La uno es la más entretenida, pero sí es importante Scream porque a partir de Scream, como que la industria hollywoodense sobre todo dice, oye, pues sí me sigue gustando ¿El terror? el terror, pues hay que usar Pero el terror así de slasher, ¿no? De las Hacia el final de la década, La Bruja de Blair. la bruja de Blair es completamente Que diferente. también su cuestión de mercadotecnia y cómo nos la vendieron. De que Yo no sé si es parecía un el primer acercamiento a un reality, más bien, ¿no? Es más como un Y reality. también el primer momento en el que el internet empieza a ser fundamental, porque ellos suben la página web y empiezan a vender la nota de los chicos que desaparecieron como si fuera real. Ajá. Entonces, todos vivimos en el rumor al principio de esto fue real, no fue real. La verdad, la película como tal, aparte les costó como $7,000, Sí. una cosa de nada. No pasa nada de la película, la verdad es que la vuelves a ver y es aburridísima, pero la primera vez que la veías era como, ¿qué están viendo, no? Y la cámara en POV, como es ahora, Ajá. así de estoy viendo el punto de vista de la cámara, no sé qué está pasando, y fue un gran fenómeno, ¿no? Y también al final de la década, el gran fenómeno y el momento, creo que sublime del cine de ciencia ficción, que va a ser Matrix. Matrix de 1999, dirigida en ese momento Pobre. por los hermanos Wachowski. O son Hoy, las hermanas. hermanas ¿Qué Wachowski. posibilidades había del universo de que tus dos hijos salieran, así que los dos dijeran yo para acá? No voy a comentar nada. ¿No? Pero es que es raro, ¿no? O sea, No voy dos. a comentar nada sobre eso. Pero sí, en efecto, también Matrix es una película que genera una tendencia. Un ¿no? parteaguas. Genera una tendencia primero desde las cosas técnicas, es decir, este asunto de rodar como en 360 y de tener este círculo de cámaras. Hoy lo vemos hasta en las fiestas de 15 años, en las bodas, ¿no? Sí. Pero en el 99... Güey, este güey puso no sé cuántas cámaras para hacer esto. Y todo acaba de que salgas con la peluca así de. Ajá. Y con tu celular enfrente y tú dabas haciendo la Baile. Y también estética, o sea, todos de negro, también generó otras películas subsecuentes. Yo recuerdo haber visto Matrix Y la historia de pronto empezar a decirnos, el mundo digital es un mundo muy importante. Sí, ¿no? porque hay que ¿Y es contextualizar. real? Y En puede ser 1999 estábamos a punto de cambiar de siglo, ¿no? De El milenio. 10K, además. Exacto, entonces todos como que dicen, no, güey, pero ahora sí las máquinas y nos va a cargar el payaso, ¿no? Y llega justamente ahí esta película. A mí me parece que es un gran acierto. Aparte, el personaje de Keanu Reeves, o el mismo, más bien Keanu Reeves sale de Keanu Reeves, es un güey como por momentos no tan expresivo, más serio, pero buen pedo. Y al final, lo que importa pues, es el amor en la película, ¿no? Es el amor finalmente Que ese siempre que ha lo sido- revive. Si ustedes ven cualquier película de los hermanas Wachowski, si ven la serie de Sense8, si ven Cloud La de Atlas, Tom Hanks también. Cloud Atlas, también muy el bonita. mensaje de ellos siempre va a ser el mismo. O sea, y a final de cuentas, ahora que hicieron la Matrix 4, Y usted cuestionando lo que cuestionó hace rato sobre... yo no cuestioné y dije que funciona esa. O sea, la realidad, lo que se ve no se lo que se ve no se juzga. A mí me gusta mucho el cine precisamente de ellos. Casi todos los directores suelen tener este tipo Sí, de, al del mismo discurso. mensaje. Danny Boyle, que hablábamos de Transpotting, siempre en todas sus películas va a ser el personaje va a tener la opción de volverse malo o de tomar una decisión Pero fíjate positiva. O morir. que creo que Danny Boyle es un gran cineasta porque sí ha tenido muchos cambios de tono en cada una de sus películas. Pero, o sea, pero el mensaje, si tú lo sí, revisas, pero no, o sea, a lo que Slumdog voy es, Millionaire, pero a lo que voy es, podría parecer que no es el mismo director el que dirige todas. Sí, o sea, no. ¿cómo se llama la otra, Millonarios? Millonario de los niños. Es una película completamente de otro director. Es una película además muy inglesa que también vuelve a ponernos el mismo tema. Los niños encuentran una cantidad importante de dinero, te vas por el bien o te vas por el mal. Siempre normalmente maneja ese mensaje, La disyuntiva. la disyuntiva, claro. Oye, en 1995, una película que cambió completamente la industria, Toy Story. Sí, sí, sí. A mí se me hace increíble estar viendo Disney y ver que ya pasaron ¿Ustedes vieron esa 30 película en el años. cine? No, yo no. No, porque ya era para Estábamos, niños. éramos grandes, ¿no? Éramos Yo adolescentes. creo que yo vi esa película hasta que un día mi hija la estaba viendo en la televisión. Y dije, ¿qué pido con esta película? No puede ser. O sea, técnicamente pues, es la primera película
hecha completamente por computadores, que así es visible, ¿no? Pero en aquel momento, no mames, Mi hijo hace poco me preguntaba eso y luego vemos películas y me dice, ¿este está hecha en animación normal o en animación en 3D? O sea, empieza como a distinguir ese asunto que hoy es el pan de cada día. pero compadre, aquel momento era todo por computadora, era como, güey, y es el nacimiento de Pixar, que en ese momento hay que recordar que Pixar era una empresa de Apple, de Apple. No sé cuántas películas produce Apple y Pixar, y después ya Tiene se convierte en Disney, pero a mí me parece una película, no solo por lo técnico, ¿no? Por una parte, sino la historia, o sea, porque una película sin historia no es nada, aunque tenga un montón de cosas, pero la historia también es maravillosa porque cuando nosotros somos niños, o al menos yo, sí me imaginaba que mis muñecos hablaban o tenía cierta imaginación, y esta película lo plasma. Yo me atrevería a decir que basada en una canción de Cricri, güey. Alguien lo dijo, el otro día lo dije yo al aire, acá en Locura FM, y alguien dijo eso. Es verdad, o sea, había una canción de Cricri que nos contaba esta imaginación que teníamos todos de, me voy a dormir y el juguete cobra vida. O sea, no pasaba nada. El juguete va a abrir el refri, se va a echar una chela, ¿no? Impresionante. ¿Sabes también de animación en esa época y también sumamente trascendental culturalmente hablando? Es del 93, esta película que no dirige Tim Burton, pero que él produce, no la puede dirigir porque está metido en Batman, que es El extraño mundo de Jack, ¿no? Es una película que nos vuelve a demostrar que con stop motion, justo cuando, un par de años antes de que salga este mundo digital, él dice, yo me sigo amarrando a mi muñequito y tal, y te queda una historia que hasta la fecha sigue siendo un trancazo, la reestrenan a cada rato en cine, y culturalmente hablando todo el mundo conoce a Jack Skellington. O sea, es impresionante lo que sucede con ellos, ¿no? Oigan, cine mexicano, en los 90. En 1990, Rojo Amanecer. Tremenda. No sé, ustedes... Obligada en las universidades. No, yo no sé por qué la vi un día, o sea, yo iba en la secundaria, güey. O sea, yo creo que, una vez más, la piratería. Una vez más la piratería en casa de mis padrinos, no sé por qué estaba, y yo tendría, no sé, en segundo de secundaria, y la vi con mi primo, que era 2 años más chico. No, y luego con su primo. O sea, fue un estremecimiento impresionante. Aparte, yo creo que esa edad, a lo mejor la viste desde el punto de vista, te identificaste con el niño, ¿no? Que termina sobreviviendo a la masacre, que es terrible. Es una película que se tarda muchos años, o sea, muchos años. A la gente que no la ha visto, le platicamos. Rojo Amanecer es la historia del 2 de octubre de 1968, pero no vemos absolutamente nada de lo que pasa. No, todo está contado dentro de un departamento con una familia común y corriente, que es papá, mamá, papá es un burócrata, los hijos están metidos en el movimiento. Héctor Bonilla, un actor impresionante mexicano, María Rojo, la mamá, los hermanos Vichy son 2 de los hermanos grandes. Adolescentes en la Eduardo Palomo sale por ahí también. Eduardo Palomo, un amigo estudiante de ellos, y la atmósfera que crea esta película, pues es eso lo que, o sea, es claustrofóbica, es de un miedo completamente, es de una persecución, es decir, güey, estoy en mi casa y no estoy seguro. Es tremenda. La película es de Jorge Fons, y quien, aunque es de Jorge Fons, el proyecto durante mucho tiempo fue de Bonilla, y entonces Bonilla no encuentra a quien le ayude a producirla, y se asocia o invita a Valentín Trujillo. Que tenía ya toda una leyenda de producir películas exitosas de otro tipo, de acción y cosas en así. los 80 mexicano, y Valentín Trujillo le ayuda, la película se hace y estuvo enlatada, no sé si 1, 2, 3 años, y es hasta 1990 cuando se estrena. Yo creo que es una película obligada, como tú dices. Yo tengo en la universidad, pero nada, verla. Yo hace poco la vieron mis hijos y la pusimos para que la vieran, para que sufran. Órale, edúquese. Y se quedaron. Fíjate que sí es cierto, creo que a mi hija en la preparatoria ya también o sea, le dijeron, ve a ver. En los 90 también va a pasar algo bien interesante con el cine mexicano, que empieza a llegar una verdadera evolución después de un silencio y de unas películas bastante de dudosa calidad. Para 1992 llega un muchachito ahí que se llama Alfonso Cuarón, junto con su compa, el Markovich, y nos presentan también, y con su hermano, claro, y nos presentan esta historia que se llama Solo con tu pareja,
que es para mí la primera película que yo vi, que dije, esta película parece como una película gringa, que no es un drama, es una comedia, y sonaba y se veía diferente, aunque les decía yo, el sonido estaba bastante malo. Y al año me parece que llega otro chavo, otro gordito de allá de Guadalajara, Cronos. que presenta Cronos, que gana en Cannes el premio de la Semana de la Crítica, y al poco tiempo los dos, en eso precisamente, en esa misma década, es impresionante, tenemos a Alfonso Cuarón dirigiendo La Princesita y Great Expectations en Estados Unidos, y a Guillermo del Toro dirigiendo Mimic. Pero platiquemos un poco de Solo con tu pareja. Yo la fui a rentar a un videocentro y es la historia de Tomás, Tomás, un cuate promiscuo que se ve envuelto específicamente en una tarde con dos de sus chavas. y que toca el tema del SIDA, además, que lo que Claro, hace rato, ¿no? y desde la fotografía ya era diferente la película, ¿no? Yo recuerdo mucho que yo creo que era lo que quería Cuarón, esta escena donde está Claudia Ramírez, que es sobrecargo, dando las instrucciones de esto, a mí se me quedó completamente grabado, ¿no? Y rápido, para terminar esto, una de las cosas que dice del Toro es, hoy vemos en la televisión series que la verdad son magníficas, a lo mejor mejores que películas, pero si tú te pones a pensar, el cine lo que provoca son imágenes memorables. Las series no tanto, pero el cine sí. Sí. Y lo recuerdo perfectamente esa escena. Está llena de escenas memorables, cuando el cuate se quita la bata para correr desnudo por la escalera, para coger el periódico. Vaya, es una película que si no la han visto, se la recomendamos muchísimo, igual que Cronos, Cronos, que se atreve a meterse en el mundo mucho del más horror. creepy, ¿no? Sí, No tenía tantos recursos. Ustedes que son clavados ahí, ¿es cierto que José Force hizo el diseño de la maquinita de Cronos? el diseño de la máquina de Cronos no es José Force, exactamente. José Force es, además de cantante, del vocalista de La Cuca, es pintor y aparte es escultor, Ajá. y además de Guadalajara. Entonces, Esa No, relación bueno, con- es cubano, pero pero bueno, se desarrolló, vivió en Guadalajara, y pues, igualmente cada quien va haciendo como su crew, ¿no? Sus cuates. Entonces, que Guillermo del Toro tenga sus cuates de Guadalajara que le ayudan a hacer esta película, con Federico Lupi, un actor argentino que en ese entonces también tiene como mucho jale. También, y eso a veces me sorprende lo rápido que fue todo, estaba yo acostumbrado a lo que le decía yo, que se escuchaba medio mal el cine, a que decía el cine mexicano era como muy culto o era una película chafa o tal, y por ahí del 96, 97, no creo qué año, como 98 incluso, llega Sexo, Pudor y Lágrimas, que va a fundar toda esta... 99. Ajá, es la que va a fundar totalmente este asunto de este nuevo cine El nuevo mexicano, cine que es mexicano. comedia, que es más relajado, que tiene música, con una obra de teatro que la llevan a la pantalla y que la verdad también se fue un mega trancazo, ¿eh? A mí es obvio, es un éxito el soundtrack de Alex Intec, la mejor película que... El primer soundtrack que teníamos, además, era como la de- mejor canción de Alex Intec que es Sexo, Pudor y Lágrimas. Y yo recuerdo igual haberla ido a ver al cine, me gustó mucho, y luego cuando la volví a ver, como que dije, ya no me lo gustó mismo. tanto. Quisiera regresar un poco a lo del Toro, porque del Toro dice, yo para hacer Cronos fundo mi empresa de efectos especiales, no porque yo quisiera hacer efectos especiales, sino porque como mi película necesitaba efectos especiales, yo aprendí a hacerlos y funda su compañía de efectos especiales que cierra cuando se va a Estados Unidos. Estados Unidos. Y de hecho dice, yo dirigí en Estados Unidos no porque mi sueño haya sido dirigir en Estados Unidos, sino fue la primera vez que alguien me pagó por dirigir, güey. Sí, o sea, güey, vete a trabajar O conmigo. sea, todos sus proyectos, él vendió, creo que su coche, uno de su papá, o no sé qué, para hacer Cronos. Si yo me fui a dirigir a Estados Unidos porque fue la primera vez que alguien me pagó por dirigir. Sí, no, una generación dorada en los años 90. 90, fíjate, Bienvenido, Welcome, de También, Gabriel Gabriel Retes, Retes, un junto, clásico. y El Bulto, ¿no? Las dos de Gabriel Retes. Buenísima, El Bulto, ¿no? Tremendo. Rápido, creo que nos estamos, se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar pasar El Silencio de los Inocentes. De 1991, El Silencio de los Tremendo. Inocentes, de Jonathan Demme, también protagonista mujer, y es una mujer policía. Sí. Interesante, ¿vas a decir algo? No, y Historia Americana X. ¿no? De 1998, rapidísimo con El Silencio de los Inocentes. El villano que se lleva completamente la película, Anthony Hopkins, que creo que aparece 13 minutos en toda la película. En pantalla, tanto el director como este güey, lo que crearon
pues es algo escalofriante, Y ¿no? las réplicas que hay del personaje de Anthony Hopkins en la cultura popular, de Bueno. ese tamaño es, hasta los Simpsons lo tienen. Incluso la misma historia, ¿no? O sea, después hicieron Hannibal, creo que hay una serie, o sea, creo que hay otras 2 películas del mismo universo y una Una con serie. Edward Norton, en donde igual vuelve a ser el mismo personaje el que tiene que ir a buscar a Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Hablando de este actor, ya se me fue De Edward Norton. Edward Norton, en 1998 hace Historia Americana X, una película impactante sobre El racismo, la xenofobia, sobre los nazis, los neonazis. Tremendo ese momento. Y esta esperanza de cambio de un ser maligno a convertirse en un ser benigno dentro de su propia sociedad y de su propia familia. Tremendo. Hay otra película que ahorita me acabo de venir a la mente, también de esa época, la única vez que creo que actuó el señor Nicolas Cage, en Living Las Vegas, tremenda cinta también de los años 90. Es 90. Justo me quería acordar de como 92, 93. Elizabeth Shue Mira, y Nicolas Cage. yo vi esa película y esa película era así de güey, no hay esperanza en nada. No, no hay esperanza. No hay esperanza en nada, ¿no? Y recuerdo cuando le dice, mira, ya si tú y yo vamos a vivir juntos, él a ella, si tú y yo vamos a Puede ser vivir lo que juntos, o lo que tú quieras, solo no me pidas que deje de beber. Porque ya decidió, él toma la decisión Me voy a morir de esto. y es muy interesante. De pronto, creo que hoy criticamos muchas veces las películas porque no son políticamente correctas y tal. Ahí te van a presentar un personaje totalmente descarnado que dices, güey, ¿por qué se quiere suicidar? Porque es que no importa. Esa es su historia. No la vengas a decir, Sí, no la juzgues. no hablamos, no juzgamos. No juzgues. Ve la película, disfruta el momento. Y el personaje de ella es tristísimo. Sí. El personaje de ella es muy, muy triste, con música de Sting. Con música de Sting. Bueno, algunas otras cosas, Sospechosos Comunes, de Perfecto. 1995, gran película. ¿Se acuerdan quién es el director? Es Bryan Singer. Bryan Singer, que él es el que dirige la primera película de los Hombres X. Luego ya como que se deschavetó un poco, o ya no era correcto para los años ¿Ya presentes. dirigió también la de Bohemian Rhapsody? Él Iba a dirigir. empieza a dirigir, luego no sé qué pasa, se va por ahí. De hecho, él dirige Superman de 2005, 2006. Te duermes, te dormís. Exactamente, que no pasó nada. Forrest Gump del 94, ya lo hablamos. Seven de 1995. David Fincher, esa es la serie de David Fincher. David Fincher en el 95 con Seven, también una película pues, casi de terror, güey. No, es una película tremenda. Brad Pitt, y Morgan Freeman. Otra vez Morgan Freeman. Y el magnífico hombre hoy cancelado, también de Sospechosos Comunes. Ay, olvidé Kevin Spacey. Kevin Spacey. Y Gwyneth Paltrow, que Gwyneth Paltrow en su mejor momento. pues, bueno, en fin. Belleza Americana, güey, de 1990. También Kevin Spacey. Esa también fue tremendo el momento cuando salió. Con Kevin Spacey. Fargo de 1996. Los hermanos Coen. The Big Lebowski de Los hermanos 1998. Luego yo vi inmediatamente la sonrisa del señor Mora cuando dije The Big Lebowski. El gran dude. Y en el cine español también creo que alcanzó un muy buen punto Almodóvar en esa década, que empieza con Atame, después está con El Lejanos, después Kika, y hasta llegar a Todo sobre mi madre. Todo eso en esa década, impresionante. No sé, por ejemplo, Atame, no sé, pero bueno. En su momento, la verdad es que sí. O sea, sí es un rompió autor, paradigmas, ¿no? sí, Inmediatamente me conoces una de sus películas. Rápido, Sexto Sentido de 1999 de Michael Shannon. Night Shyamalan, también yo recuerdo que Rompe totalmente. esa película. Esa evidentemente la vas a volver a ver y nunca la vas a poder volver a ver igual, pero la primera vez que la viste sí te quedaste así de what? De México, Principio y Fin de 1993 de Arturo Aristegui. Con el actorazo La Guardia. Güey, Demostrando que actúa muy bien La Guardia, exacto. Güey, actúa muy bien A veces ahí. lo que te hace falta es un buen director. Ahí actúa muy bien. Esa década también Riften tiene películas bien Te va. poderosas. Ahí te va. Bueno, vean Principio y Fin, no es para todo, no es para estar comiendo y verla, pero vean Principio y Fin. Bueno, una que a mí me gusta mucho, del 99, Paul Thomas Anderson, Magnolia. El Callejón de los Milagros, güey, de 1995, Jorge Fons, maravillosa película. Creo que ahí también recae mucho en los actores,
¿no? Ernesto Gómez. Y magnífica Salma Hayek en su papel, Bruno Bichir. No, sí, sí, la quiero, sí, Sí, claro. ¿No? Aparte de trasladar una historia que realmente se escribe claro, es para Egipto, para güey. Egipto y trasladarla a un callejón de la Ciudad de México, impresionante, ¿no? Maravillosa, Profundo Campesino, que decíamos de Luis Stein del 96 también, qué película. Tremenda. Esta que a mí me gusta, también recuerdo haberla visto y me gustó mucho. ¿Quién diablos es Juliet del 97? De Carlos Markovich, el hermano de los Caifanes. Cuando la volví a ver muchos años después. También va perdiendo. No me gustó. Del 98, yo no me acordaba que fuera tan vieja, La Ley de Herodes, güey. La de Tremenda película. previo justamente al Con cambio político en nuestro país. Que él, pues sí, con Sin Damián Alcázar. No, pero me quiero acordar del apellido del personaje, ¿cómo se llama? no era Gutiérrez. No, es que... Vargas. Varguitas. Ay, Varguitas. Varguitas. Pedro Armendáriz, un pinche Vargas, ya lo que hiciste. ¡Qué desmadre! La crítica muy mordaz. Pero es que los actores son, o sea, imagínate esa película sin los actores, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho a veces de ver el cine mexicano, o sea, este tipo de cine, las groserías, tú sabes cómo actúan estos personajes, la tranza, o sea, porque está... Para mí, gran parte del problema del cine mexicano en los últimos años, además de los Netflix, actores, güey. es el hecho de que ya no queremos asomarnos. Alguna vez tuve la desgracia de trabajar con una persona que era totalmente No, hombre. clasista, en una empresa que está ahí en el Ajusco, y ese cuate decía, ay no, el cine de los 90 era de puros mugrosos. O sea, te enseñaban a puros mugrosos, así de, güey, ese es el México real. Ese es México. O sea, desde ahí, y que va a terminar culminando O ya sea, los 2000. hay muchos Méxicos. Pero Ese ese es un México México. dejamos de verlo, dejamos de ver personas reales. O sea, es decir, ya un Ernesto Gómez Cruz, evidentemente ya muy grande no podía, pero una mujer que además era una mujer guapa en su estilo, que era María Rojo, o en películas como Danzón, que también es de los 90, a los Bichir, que no eran como, puta, igual que está súper guapo. No están feos, no están feos, no están Es una guapos. persona común contando historias de lugares comunes que ya no vemos. O sea, ahora todo lo que vemos son esta comedia romántica. donde todo Que ocurre. hoy en día es eso, la comedia Y romántica. aparte físicamente, güey, son los guapos. No o se sea, parecen a la gente son muy real. guapos, güey, de ojos azules, o chavas de ojos azules, muy finos, que dices, güey, pues no es... O a veces pones a un cuate que está medio morenito para ser más inclusivo, pero lo pones viviendo en la Condechi, en la del Valle. O sea, además ya no hay un cine que te esté hablando, por ejemplo, de aquella época también había una que se llamaba Un Dulce Olor a Muerte, con ¿cómo se llama uno de los charrastras? Diego Luna, también de Retes, que ocurría en el campo del país, ¿no? Entonces, mientras el cine a lo mejor de culto sí se sigue haciendo de pronto para contar historias que suceden en Zacatecas, en Monterrey, en Veracruz, en tal, el cine comercial que tenemos, porque este era cine comercial, lo ibas a ver a las salas de Sí, cine, claro. ya no te está hablando en lo absoluto de esta gente, ¿no? Como el Callejón de los Milagros, la gente es supernatural, real. Sí. Y finalmente dos películas de 1999, Amores Perros, de Alejandro González. A terminar de cerrar con la triada. Es una película, para mí es la mejor película de su Iñárritu. ¿Cine mexicano? de Iñárritu, De Iñárritu, sí. Y entre las 10 mejores del cine mexicano. Sí, es una película porque justamente creo que él retrata tanto el México no tan bonito, la ciudad, porque aparte es otra cosa, el güey sí fue a todas las locaciones, o sea, hay una escena donde van manejando Murray y el policía que está así, todo culero, así que habla, sí, güey, lo agarré, y van manejando en la avenida central, güey. Sí. Ahí se ve el metro. En la escena del asalto al banco que hacen, la hicieron en un banco que en aquel entonces era Vital, que era un banco que era bueno ser grande, pero no tan grande ser bueno, que era un comercial que hacía precisamente Alejandro González Iñárritu con Martín Hernández, y a mí me tocó pasar, iba yo con un compañero de la universidad, con el Serge, y estaban grabando esas escenas, vimos todas las cámaras y todo el rollo, porque se fue a Ecatepec a grabar esta parte. Y luego la otra parte de la familia Decha, de la Condechi, donde es el choque, y luego esta como clase media baja, donde vive Octavio. Que puede ser como donde vivimos nosotros. Sí, claro, la Bueno, Gertrudis Mora, Sánchez, no, el Colegio México. Colegio México. La Gertrudis Sánchez, la Sí, Zafra, ¿no? todo ese rollo, Exacto, y la verdad es que supo, a pesar de venir de una familia rica, lo que sea, supo entender mucho lo que es este mexicano y además entender mucho la naturaleza de las ambigüedades. Es una película de ambigüedades y siempre lo que decíamos hace rato,
el tema de la paternidad en todas las películas. Pero de- es el de mexicano Iñárritu. mexicano o es el mexicano chilango también. Es el creo. mexicano Sí, chilango. es muy chilanga. Es muy chilanga, ¿no? Sí, la película sí hay que decirlo que es muy chilanga. Y finalmente, en 1999, The Fight Club, ¿no? Que también es una película que después pues tiene muchísima trascendencia. En su momento, Basada en un cómic, el otro día hablábamos de cómics, acá basada en una novela gráfica. en una novela gráfica, en su momento la película fue un fracaso. Sí. O sea, yo creo que la gente, ahorita lo platicamos, pero yo creo que la gente al decir Brad Pitt y Edward Norton, a lo mejor se imaginaban Contacto Sangriento o algo así, güey. O sea, y el Club de la Pelea se imaginaba... Una película de acción de de cine acción, exactamente. Bueno, era 1999, la verdad, era un periodo pues, medio gacho en nuestra vida, Nada más llevamos 35 años sobre pero- porque estaba la huelga del UNAM, pues, no teníamos mucha feria, y la fuimos a ver el señor Montesino y yo, y bueno, y aparte la fuimos a ver unos cines bien feos, güey, ahí en el Center Plaza, y cuando hay el cambio de tuerca en la película, la gente se salió. O sea, mucha gente... Digo, ya, esto está demasiado Sí, o sea, cagado, o sea, ¿qué no, pasó? no le No entiendo le nada, entiendo. no le entiendo nada a la película. Y ahorita me dices que lo que me acabas de contar no es cierto. Adiós, Y güey. ese bueno existe. Se salió, la gente se salió, ¿te acuerdas? Y me parece que era mucho el sentimiento, o sea, ya era para terminar el siglo, me parece que es mucho el sentimiento de la generación X, güey. O sea, decir, güey, ya estudié, ya me porté bien, Pero la sociedad me está tratando mal. ya me rehabilité de las drogas y de todos modos no tengo yo esperanza, voy a hacer esto. Y la película termina, o sea, la película creo que al final tiene una esperanza grande, pero es contradictorio porque todo está oscuro, todo está sucio y la ciudad se está derrumbando y aún así hay una cierta esperanza. A mí me parece maravilloso. No, es increíble. Aparte de una de las primeras películas que empieza a vislumbrar el hecho de que está muy bien de construirse, está muy bien ser un Claro. hombre moderno y tal, pero yo no dejo de ser un animal de pelea. Y eso es lo que te está diciendo todo el tiempo la película. O sea, tú como hombre, ¿qué lugar tienes ahora? ¿No? Porque aparte tienes el personaje de Marla, que es un personaje muy fuerte, muy poderoso, que solamente su alter ego es capaz de controlar. O sea, el personaje de Edward Norton jamás puede tener nada que ver con ella porque se siente avasallado. Y cuando te tienes cuenta de tuerca, te das cuenta que cuando él posee la personalidad masculina, violenta, ruda Brad Pitt. de Brad Pitt, es cuando él puede estar con ella. Y al final de cuentas, cuando se concilia ambas personalidades, a mí me encanta por eso lo que dices, hay una esperanza, porque la toma de la mano dice, güey, me conociste en el peor momento. Y de los mi vida, ¿no? edificios. Y los edificios. Y bueno, y Where is My Mind, Ajá. de Pixar, Sí, ¿no? ¿no? Bueno, pues Ya cine de los ¿algo, 90. algo más que quieran agregar? ¿Algo que se nos haya ido? Episodio 1 de Star Wars. Esa que fue 99. 99. Y una que a mí me gustó mucho porque la vi con mis papás, Un Mundo Perfecto, Clint Eastwood y bien. Kevin Costner. La dirige La dirige Clint Eastwood. Clint Eastwood. Yo creo que Los imperdonables de los 90 también. fíjate que esa yo la vi en el cine y no la he vuelto a ver, no la recuerdo como muy acá. Tenía que volver a ver Chécala. también por Clint Eastwood y El Rey León. El Rey León. ¿Cuál es 93? En los Por 90, los 90, que eso da para un programa especial, es el revival de Disney. Empieza con La Sirenita como por ahí del 91, 92. Hércules, Y ahí ¿no? viene Hércules, y viene Aladín. Aladino, y viene... O sea, todas las películas que le dieron vida otra vez, porque en los 80 no pasó nada con Disney, vienen de los Y luego viene la fusión de Pixar y ya es la Ya. consolidación del imperio. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Sigan inscribiéndose, suscribiéndose, ¿va? Suscríbanse a este canal, denle like, compartan y nos vemos, señor Montesino, señor Mora. Cámara, voy con mi estilista en este momento porque creo que me dejó un poquito alborotado. ¡Vámonos! Yo me siento como como hijita, ¿no? Sí. Adiós.